Su nombre es Juan Martín Ortiz. Él es ingeniero y en este momento está trabajando en este camino que abrió hace poco como coaching ontológico. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar del cambio que puede tener una persona cuando le pasa algo, cuando el disparador es una emoción muy fuerte y la ingeniería le queda chica. Bienvenido al programa. Juan, contanos un poco qué pasó con vos desde un lugar tan mágico como es un buen trabajo, ser ingeniero, estar bien económicamente, a cambiar tu vida en una forma tan radical. ¿Qué pasó? Bien, Lu, primero gracias por invitarme a este espacio, que valoro y agradezco mucho. Wow, qué pregunta, ¿eh? Quizás lo que yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el mundo de las creencias. En cierto punto, de la forma como yo me formé, ¿sí? Lo que yo aprendí en mi edad inicial, y fue, en la vida tenés que hacer determinadas cuestiones, como tenés que estudiar para ser alguien, tenés que tener un trabajo en una empresa para poder tener estabilidad económica. Y eso fue quizás el primer conjunto de creencias que me disparó al devenir laboral. Claro. Yo muchas veces digo que algunas de las principales decisiones en la vida a veces se toman por miedo, y yo juzgo que la ingeniería industrial la elegí por miedo. Por miedo a quizás a repetir una historia de escasez económica familiar. Ajá. Y hoy honro mucho esa carrera. Claro, pero te gustaba la ingeniería porque tiene mucho que ver con la profesión que tenés ahora, por eso te pregunto. Sí, creo que en el fondo lo que yo encuentro de común es como que hay como una mente o una conciencia que, en mi caso particular, como que tiene como una búsqueda por comprender, por entender, digamos, esto que es ser humanos, ¿sí? Entonces, atrás de eso, a mí muchas veces la mente me acompaña a ir entendiendo esas cuestiones. Ahora, cuando decidiste, vamos a ir un poquito más atrás, cuando decidiste ser ingeniero, que tenía que ver mucho el peso económico, por supuesto, ¿por qué ingeniería? ¿Qué significó la ingeniería para vos? Mira, por un lado tengo un tío con el que tuve muy poco contacto físico, pero que siempre valoré mucho y que yo siempre en mi constructo mental lo puse como un ideal, que es el tío Beto, que ya partió hace 2 años, y él era ingeniero civil. Ajá. Y entonces yo es como que vi que a través de la ingeniería podía aparecer una cierta estabilidad económica. Quizás lo que hice más de chico y que tenía más a mano era dibujar. Tuve muchos reconocimientos por mi forma de dibujar y demás. Empecé a coquetear con la arquitectura. La arquitectura tenía que ver con dibujar, pero de una forma más formal, como dibujar en el mundo laboral. Hay un montón de creencias sueltas ahí que dicen que si vos dibujás caricaturas, te vas a morir de hambre por ser políticamente correcta. Entonces dije, bueno, tengo que buscar una carrera para poder dibujar y no morirme de hambre. Y en el proceso de decidir arquitectura, no sé de dónde yo saco que el ingeniero podía firmar no sé qué y que hacía cálculo, como que parecía que era algo más importante, y había algo con lo importante por ahí que yo estaba corriendo atrás de eso, de ser alguien importante. Y ahí elegí ingeniería industrial, que con el tiempo la fui descubriendo, la fui amando, hoy la honro, me dio muchas experiencias en Argentina y en el exterior,
y soy un agradecido por todo lo que viví y definitivamente también fue el medio correcto, justo y perfecto para que yo también me despierte a ver las cosas de otro lugar y empezar a quizás a desconstruir o a construir el Juan que soy hoy. Este Juan que sos hoy, que tiene que ver con un manejo grupal y enseñar a la gente que... Pero contanos primero antes, ¿qué es ser coaching ontológico? ¿Para qué sirve? O sea, hay muchas ramas en el coaching. Es una profesión relativamente nueva y que incluso en este momento hay como una moda que también vino de España. Y dentro del coaching, que el coach viene de el coach que era el que llevaba los carruajes. Esa es la definición que creo que viene del francés, si no recuerdo mal. El coach tiene que ver con acompañar a las personas, ¿sí? Y ontológico, onto viene del ser, con lo cual tiene que ver con cómo el ser humano puede tomar conciencia de sí mismo mientras está siendo. Muchas veces decimos, y yo aquí, esto de subirse al balcón y mirar quién estoy siendo mientras estoy siendo. Claro. Como que este camino, si bien hay distintas avenidas que proponen un camino de conocimiento personal y de expansión del ser y empoderamiento y demás, el coaching te propone tomar conciencia y habilita la posibilidad que uno a través de su autoobservación pueda cambiar y a través de servirse a sí mismo poder conectar con esto de estar al servicio de los demás. Claro. Entonces tiene que ver mucho con eso, con primero aprender a mirarse, aprender a reelegirse, a aceptarse o a inaugurar nuevas historias, nuevas canciones. Y definitivamente, si uno siente el llamado y la vocación, es poder ponerlo al servicio del otro. Ahora, ¿cómo fusionas esto en las empresas? Porque estás trabajando grupalmente en distintas empresas. ¿Qué sería? ¿Despertar en la conciencia de la gente que existen otras cosas? Mira. ¿O poner un acento en lo que uno va deseando, por ejemplo? Mira, hay algo muy propio de por lo menos de la forma como yo aprendí a hacer coaching, que tiene que ver con la escuela donde me formé y con los grupos que después interactué, que quizás después te puedo contar un poquito. Pero básicamente es como que el coach, cuando está frente a un coachee o frente a un grupo de personas, no es como una bajada de línea, como un teaching que es yo vengo a ponerle y agregarle a estas personas o grupos de seres humanos contenido, sino que es generar un espacio de preguntas y que en ese espacio de preguntas se genere como ese vacío, esas preguntas a veces incómodas, preguntas ontológicas le decimos, en donde cada uno de los seres humanos que están compartiendo un taller, que muchas veces eligen hacerlo y muchas veces la empresa los manda, con lo cual hay distintas también ahí aperturas a conectar con algo distinto, a que esa pregunta le provoque a cada ser humano aquello que le tiene que provocar. Es como si el coaching tuviese una creencia, y esto va por mí quizás, no sé, los fundadores del coaching estarían de acuerdo, pero que adentro de cada ser humano, adentro de cada una de las personas que vemos, hay como una persona mucho más poderosa. Entonces el coach se alinea, se asocia a esa persona muchísimo más poderosa, muchísimo más expansiva, muchísimo más amorosa. A mí me gusta como mirar el amor como si fuese un sinónimo de poder personal, ¿sí? No el poder malentendido, sino el poder personal. Entonces ese es un poco el juego. El coach no tiene soluciones, el coach no tiene la palabra correcta. El coach lo que va a hacer va a tratar de estar muy centrado y haciendo las preguntas justas, ojalá, para que si hay algún aprendizaje que pueda devenir de esa persona, que lo pueda traer. ¿Y cómo funciona el grupo? Ponnos un ejemplo concreto en alguno de los grupos que has trabajado. O la persona que te contrata también, porque yo, si soy dueña de una empresa y tengo, por ejemplo, 30 empleados, digo, bueno, Juan, me gustaría que nos des una mano para que esté más armonizado el grupo humano donde yo soy la poderosa, digamos, que sería la jefa, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo elige una persona desde un lugar contratarte a vos para organizar la gente? Mira, Lu, te cuento a ver si con esto puedo responder tu pregunta.
Si el coachee no quiere, no hay coaching. Nace en una intención, en una declaración, en una inquietud. Y ahí está el llamado por ahí de una empresa, puede ser por un boca en boca, Entonces lo primero es escuchar la inquietud de ese gerente de recursos humanos, director de recursos humanos, dueño de la empresa, en el caso que sea una pyme, o gerente de un área, que muchas veces es el área de marketing de tal empresa. Entonces hay una cierta creencia de que uno lo puede ayudar. Entonces, primero hay todo un trabajo bien importante de indagación, de tratar de entender el problema, sabiendo que la persona que trae la inquietud, pongámosle el director de recursos humanos, también tiene sus vicios de sus miradas, como tenemos todos los seres humanos, con lo cual tratar de entender si aquello que él ve es, o quizás hay algo más que él no está viendo, como algún punto de ceguera, como tienen los autos en los espejitos retrovisores. Entonces, acompañarlo a él con preguntas en una primera entrevista para entender un poco de qué estamos hablando. En mi experiencia en esto, la gran mayoría de las problemáticas se da en temas humanos, de conexión humana. Yo como ingeniero solía decir que todo esto era lo soft, y como en eso soft, como subestimarlo, todo lo que tiene que ver con el ser y con el... Y hoy me atrevo a decir que hoy el comportamiento humano es lo hard. No nos enseñan muchas veces en los colegios, no nos enseñan a conectarnos como seres humanos. Y ahí es donde deviene todo, incluso todo el lucro que pierde una compañía, que es su sentido último, quizás como está hoy en los libros, que es generar riqueza para el accionista. La cantidad de riqueza que se genera al accionista monetaria, porque los seres humanos no pueden conectar, porque juegan al póker, porque cada uno trae un personaje, porque este personaje que construimos para que nos reconozcan, para que nos validen, para poder acceder a ese puesto que yo no estoy accediendo. Entonces hay como un paradigma de competencia y no de cooperación instalado. Entonces, lo que sucede en un proceso de coaching grupal en una empresa es volver a conectar. Primero empieza con un trabajo, si bien se da en el grupal, pero va aconteciendo en el individual, es conectar a cada ser humano con esa parte más humana que quizás la sociedad, por todo esto que nos propone, del consumo, de ser mejores, de conseguir y demás, nos desconecta un poquito siempre. Ahora, qué interesante, porque en general nosotros venimos de una formación en los últimos tiempos, no de ahora, donde la competencia dentro de una empresa se supone que es el éxito de la empresa. Entonces trabajás como jefe en ese grupo humano que sean competitivos. Y ahí sale, y lo hablo desde mi experiencia, lo peor del ser humano. No nace el amor, no nace el respeto, porque al estar compitiendo constantemente te olvidas de un montón de cosas muy positivas que tiene el ser humano. Pensando que todos tenemos las distintas caretas o las distintas caras de los distintos sentimientos. Ahora, me gustaría que nos cuentes un poco desde tu experiencia, trabajando con este grupo humano donde alguien te propone organizar o armonizar el trabajo, o la sociedad, porque contanos un poco también la historia de cómo trabajaste en una villa, que ahí no tenían un punto en común que era ganar dinero. ¿Qué pasó humanamente ahí? Porque esto es lo bueno de esta nueva época y de estas nuevas profesiones que están surgiendo, ¿no? Bien, a ver. Porque por ahí con ejemplos entendemos un poco más cómo funciona esto que Genial. es tan sutil y tan delicado, sí. ¿no? Es muy, quizás con algunos colegas, a veces la definición es cómo explicamos esto, y hasta jugamos con esto es esto. Claro. Porque es algo que pasa ahí en la sala, es algo que pasa ahí y es un proceso de aprendizaje muy personal. Lo que nos enseñó la sociedad, no quiero culpar tampoco a la sociedad, pero lo que generalmente aprendimos es que es el paradigma de la competencia. Y si miramos la naturaleza, es solo el hecho de mirar cómo se organizan las hormigas y está el paradigma de la cooperación. Claro. Muy ancestral para nosotros, pero que quizás en estos últimos tiempos hubo algún momento donde yo no sé si fue el inicio del capitalismo, la caída de la Edad Media, hubo algo ahí que pasó, que empezamos a correr todos atrás de una zanahoria, que es una zanahoria que está muy de chiquito, de conseguir la mejor nota, de conseguir ser el mejor. Hasta en la familia.
Claro, En el entonces grupo humano están los niños cuando como papás los ves, no, tu hermanito es mejor, no, tu hermanito sacó más puntaje en el examen, y ¿no? están las organizaciones, Claro, están las organizaciones porque, de nuevo, porque si bien hay iniciativas hay iniciativas para tratar de tener hoy empresas de impacto social de triple impacto que generen renta y que generen valor para el empleado, para el dueño y también para la sociedad en donde impactan, la realidad es que hoy eso no es una realidad. Yo juzgo que eso tiende a caer, pero no sé si lo vamos a llegar a ver. Ahora sí me tocó ser testigo de muchos cambios en las empresas que empiezan a ocurrir con la sola toma de conciencia. Hay como un comportamiento que está muy arraigado, que es el comportamiento de la víctima, que nos pertenece, que lo tenemos, pero que tiene que ver con esto de mirar afuera. Parece que si el afuera cambia, yo voy a poder estar bien. Y parece que si el de afuera no cambia, yo estoy condenado a estar en donde estoy. Volviendo a mi historia personal, desde lo que había propuesto la sociedad, o mi expectativa incluso, casi que estaba consiguiendo todo. Estaba logrando comprar mi primera casa cuando en mi infancia ese fue un tema muy, muy delicado. Tenía el auto de compañía, los bonos, los viajes, el ser alguien de repente importante, que por ahí que te miren como el ingeniero y con 300 personas a cargo. Y yo estaba como en un sinsentido, estaba como alienado. Workaholic, o sea, en esto de estar... yo por ahí me levantaba para ir al trabajo a las 5 de la mañana. Y a veces volvía a las 2 de la mañana. Hoy lo veo como una locura. Pero estaba haciendo lo que había aprendido que había que hacer. Claro. Y lo que me dijeron que iba a encontrar, si yo hacía lo que tenía que hacer, no lo estaba encontrando. Como esto de que, che, el éxito está ahí adelante, lo tenés que perseguir, te tenés que romper la espalda para llegar a ese éxito. Y una vez que lo tenés es como que se te desvanecen las manos porque no está así. Vos me preguntabas por la villa, que hoy ya se les dice, desde el cambio de paradigma, hoy ya se les dice barrio. Me tocó trabajar en lo que veníamos llamándole villa y hoy es un barrio. Y ellos me decían, porque nosotros somos pobres. Y yo les digo, no se les ocurra creerse ustedes más el cuento de que son pobres. Porque ahí afuera, cruzando la avenida, hay un montón de gente que tiene todo lo material. Y también es pobre. Y sí, porque la riqueza, digo, yo puedo estar, creo que hay un cuento que dice, puede estar un sabio con el agua hasta acá y sentir sed. Y me ha tocado conocer gente, entonces maestros que he tenido en este camino que me han enseñado, me han compartido experiencias, me han llevado de la mano, que le ha tocado entrevistar a la gente más poderosa y más rica de Estados Unidos y escuchar un nivel de angustia, un nivel de soledad. Vacío. Hay un vacío existencial. Ese vacío no tiene que ver con lo que consumo. El vacío se lo llamo agujero en el alma. Sí. ¿No? Un agujero en el alma. Definitivamente, pero nosotros estamos buscando ahí afuera algo para completarnos. Y a veces ese algo es la pareja, y a veces ese algo es la carrera, y a veces ese algo es más dinero, es cambiar el auto. Algo me pasa si mi amigo cambia el auto. De la forma como estamos programando, necesitamos una avenida que nos invite a mirarnos. Porque yo solo voy a poder salir de esa ilusión si tomo conciencia del costo de la ilusión. Seguro. Y hay muchos caminos, yo creo que hoy, los últimos 20 años, hay muchas cosas arriba de la mesa, tildadas de esotérica, creo que el coaching es una, hay otras más, que lo que te proponen es un camino. Hay una ramificación importante en el coaching que me gustaría que nos contaras un poco, y tiene que ver la forma del lenguaje, la forma de expresarte, la forma de moverte, la seguridad que puedes tener en una empresa o en la familia, o la posibilidad de cambio. ¿Eso depende de qué? Porque me suena una palabra y no quiero confundirte. A ver. La palabra es evolución. Porque si una persona dentro de un grupo familiar carenciado, donde no tiene educación, donde vive en un lugar muy humilde, sale un personaje de ese grupo, porque es un personaje evolucionado, porque es un personaje inquieto, ahí no entra el juego de la educación, no entra el concepto del ejemplo ni nada. ¿De qué depende? Porque yo creo que el coaching te puede inspirar a una sociedad distinta.
Definitivamente. Mira, a mí me gusta decirlo, y tiene que ver con esto, que las sociedades en donde vivimos son una consecuencia de las conversaciones que tenemos. Y las conversaciones que tenemos es desde las organizaciones más mínimas, que es yo conmigo mismo, qué conversación me animo a tener, la de pareja, la de padre-hijo, la de con mis hijos, la familia en sí y los distintos grupos en sí. La efectividad o la evolución, le podemos poner nombres como evolución, efectividad, aprendizaje personal o grupal. La calidad de esa evolución va a depender de las conversaciones que se animen a sostener, que derivan de una toma de conciencia inicial. Yo de repente... Y no de la educación. La educación es como un condicionante, ¿sí? Hay distintas miradas de cómo nosotros nacemos y si había algo antes de nacer o no, pero para simplificar todo eso y no meterme tampoco en temas que no domino, yo digo, el chiquito que nace acá, el que nace en el tercer cordón del conurbano, el que nace en Salta, el que nace en Chile, el que nace en una tribu en Sudáfrica, técnicamente, desde el punto de vista biológico más tradicional, si querés, vienen como una computadora con el chip en blanco. Y a partir de ahí empieza a recibir un cierto condicionamiento. ¿Qué es el contexto? Somos seres afectados por el contexto. No elegimos las cartas, podemos elegir cómo jugamos esas cartas. Y ahí el coaching te acompaña, por lo menos la mirada del coaching ontológico es, che, ¿sabes qué? Te ayuda a ver primero esto de que tiene que ver con la aceptación, que es, no elegiste esas cartas. Por lo menos en este nivel de explicación que estamos conversando acá. Claro. Hay otras teorías que dicen que uno eligió pasar por determinadas experiencias, pero sin meternos ahí, cuando yo empiezo a tomar conciencia, decir, estas son las cartas que me tocaron. Este es el papá que me tocó, la mamá que me tocó, el colegio al que fui, mi grupo de amigos, nací sin un mango, nací con este cuerpo, nací con esta limitación o con este don, lo que sea, yo puedo elegir cómo juego el partido. Claro. Pero no es algo que está en el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, no es algo que lo estoy inventando yo, ni mucho menos, por favor, ¿sí? Es algo que tiene que ver con tomar conciencia de que yo puedo ser mucho más protagonista de mi vida que simplemente estar como víctima de las circunstancias. No elijo las circunstancias, elijo qué respuesta doy frente a esas circunstancias. Para obtener un poco más de paz y de armonía y todo lo demás. Exactamente. Juan, y el lenguaje es una herramienta, y que era lo primero que comentaba. El lenguaje y no solamente el lenguaje, sino la comunicación. Sí. ¿No? La comunicación con los distintos lenguajes, no solamente el hablado, ¿no? Exactamente. Corporal, en fin. Sí. Pero me gustaría, ya finalizando, preguntarte, Juan, algo muy puntual. ¿Qué te gustaría? Porque en este camino que yo percibo que es un proceso que estás viviendo y que vivimos todos, ¿no? De crecimiento, ¿qué te gustaría, ya que tuviste tantos chispazos de sociedad en el último tiempo, hacer vos como medio para cambiar un poco esta sociedad? Si vos tuvieras el poder, ya lo tenés por supuesto, porque lo vas haciendo en tus grupitos, pero si tuvieras realmente el poder de una persona, de un organizador, ¿no? No voy a decir presidente, pero bueno, más o menos, ¿qué harías desde esta nueva profesión? Yo lo que haría es no ahorraría esfuerzos en los distintos... O sea, esto se trata de mover creencias, sí, de creencias que están arraigadas hace mucho tiempo. Por ejemplo, el proceso educativo. ¿Sí? Hace menos de 100 años nos educaban pegándonos con la regla en los dedos. Y hoy yo creo que el cambio de paradigma, o sea, no es que creo, estoy absolutamente convencido que tiene que ver con salir de estructuras y de creencias que tienen que ver con el temor, que como entidad me gusta muchas veces sostener como que no existe, sino que es simplemente esa ausencia de amor, como la oscuridad es ausencia de luz. Entonces yo juzgo que hay que trabajar en muchas de las organizaciones hoy, pero a nivel organizaciones públicas, a nivel empresas, los distintos como stakeholders de una sociedad, principalmente las educativas. Es que ¿qué le estamos enseñando a los chicos en su primer septenio, los primeros 7 años, de los 7 a los 14?
para que aparezcan creencias que tengan que ver más con la posibilidad, con la posibilidad de ser feliz acá y ahora, y confiar que si uno puede sintonizar con ese propósito de ser feliz acá y ahora, el resto como de los melones se van acomodando. Claro. Creo que eso es algo que se dice fácil, pero que hasta que uno no lo pasa por la experiencia, suena a que es libro de autoayuda. Y bueno, eso es lo que hay Juan, mucha gente. Te agradezco muchísimo este espacio. No es fácil explicar para nada, porque es una de las pocas o muchas carreras que hay donde la práctica o la experiencia es la que te da la sabiduría para poder entender lo que es un coaching ontológico. Así que llevar esto a palabras, yo creo que no te debe haber resultado muy fácil, lo entendimos muy bien, así que te agradecemos muchísimo. Y me surgió algo ya para finalizar, una frase que decía un gran maestro mío: dejemos de sufrir a crédito. Total. ¿No? Total, Enrique Mariscal me enseñó eso: dejemos de sufrir a créditos, sí, vivamos el aquí y el ahora. Sí. Gracias por estar. Muchas gracias a vos, Lu, un placer haber acompañado en este espacio.